conocimiento nuestro acerca de quién realmente Dios se convierte en un arma muy poderosa y destructiva que Satanás ha usado, usa y usará contra nosotros hasta. Y es bueno que subrayemos esa palabra, hasta que lleguemos a conocer a Dios de manera esencial, de manera profunda, de manera íntima. Hasta que no lleguemos a esa experiencia, Satanás siempre estará venciéndonos. Siempre nos traerá cabeza hacia abajo. Pero el día que el Señor entre a vivir plenamente en nuestra vida, entonces podremos levantar nuestra mirada y podremos llegar a la seguridad de que no estamos solos y que nuestro Dios no es diminuto, sino que nuestro Dios cubre todo el universo. Y que Él no es solamente Dios de aquí, del templo. Dios no solamente es Dios en un lugar. Dios lo cubre todo, porque Él está sobre todas las cosas. Su presencia lo cubre todo. Él es omnipresente. Amén. Él es omnipresente. Le quiero llevar brevemente a que leamos una historia que nos ayudará a entender el tema que estamos exponiendo. El segundo libro de Reyes es una porción conocida, pero vamos a tomarla en esta mañana para que ahí podamos ubicarnos, identificarnos con el uno o con el otro, con el creyente que ya ha tenido esa experiencia profunda, íntima, esa relación intrínseca con Dios por la revelación de su palabra, y del otro que apenas alcanza a ver con los ojos físicos que tiene, y que cuando las circunstancias lo rodean solo alcanza a ver con eso, y por eso viene la duda, el clamor, el miedo, la desesperación. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 8. Dice el verso 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez. Mandó a confirmar si la palabra de la boca del profeta era verdad o no era verdad. Y el rey comprobó que lo que el profeta decía era verdad. Y el verso 11, eso provocó un problema en el rey de Siria. Dice el verso 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por eso. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es de Israel? Algo extraño está pasando aquí. La información, los planes, los proyectos de guerra se filtran. Y alguien los está ventilando y llegan hasta el rey de Israel. Y por eso el rey de Israel se ha cuidado y nuestros proyectos han fracasado, no han dado resultado.
Entonces, verso 12, uno de los ministros, de los generales de ahí, del gabinete, entonces uno de los siervos dijo: no, Señor, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas aún en tu cámara más secreta. ¿Qué le parece? El profeta lo descubre todo. Pregunto, ¿porque el profeta era omnisciente? No, porque el único que es omnisciente es Dios. Sino que Dios le revelaba a su profeta, a su siervo, lo que estaba aconteciendo y los peligros que se cernían contra el pueblo de Israel. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre nos envía su palabra porque Él sabe nuestra condición y en los peligros que podemos estar. Él siempre envía su palabra. Cuando se le dijo al rey de Siria que era el profeta Eliseo el que le echaba a tierra todos sus planes, pues lógicamente que se enojó. Y la solución era tomarlo prisionero. Salieron por ahí los afiches y los anuncios: gran recompensa, 5,000, 20,000. Se busca a Eliseo, se busca al profeta de Dios. Y comenzaron los medios de comunicación a preguntar por el profeta de Dios, por Eliseo. Pero alguien por ahí descubrió o supo que el profeta estaba en Dotán, dice el verso 13. Y él dijo: id y mirad dónde está. ¿Quién dijo eso? El rey de Siria. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, a tomarlo prisionero. Y le fue dicho aquí que él está en Dotán, en una ciudad. En Dotán, ahí está el profeta Eliseo. Entonces se hizo el gran operativo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dotán amaneció cercada de carros de guerra, gente de a caballo y soldados armados para tomar prisionero ¿a quién? Al profeta de Dios, el que había revelado los secretos más íntimos del rey de Siria. Dice el verso 15, y es aquí donde quiero que centremos un poco la atención. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, su sirviente. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Y qué haremos? La ciudad rodeada y nosotros apenas somos ¿cuántos? 2. Y armamento no tenemos. Ellos están armados hasta decir basta. No hay por dónde escapar. ¿Y ahora qué haremos? Hasta aquí llegamos. Se acabó el oficio, se acabó el ministerio. Pero la respuesta del que ya había experimentado la relación profunda con Dios, que lo conocía de manera intrínseca, le dijo: no tengas miedo ante
situación, lo lógico era ver de qué manera se escapaba, ¿verdad? Un búnker, por ahí un lugar secreto. Pero no, el que ha conocido de verdad a Dios no le teme a nada. No le teme a nada, ni a la muerte, que es nuestro mayor enemigo, ni a la muerte. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, los malignos, para devorarme y destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Amén. Esa era la posición de Eliseo. No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y figúrese, imagínense cuántas vueltas daría el cielo buscando a esos más. ¿Cuántas vueltas daría buscando a esos más? ¿Y dónde están? Yo no los veo. Entonces el profeta entendió que su siervo estaba en un nivel muy bajo, el nivel natural. Era un hombre natural, no era un hombre espiritual. Y usted sabe que para que el hombre natural pase a ser espiritual, necesita encontrarse con Dios. Necesita tener una relación personal con Dios. Porque solo esa experiencia es la que hace que la persona cambie, que la persona sea nueva. Si no, no. Pueden pasar los años, siglos, y la materia sigue igual. Pero cuando ya Dios abre la mente, abre el entendimiento, las cosas cambian. Amén. Amén. Fíjese, el Señor Jesús con sus 12 discípulos, ellos testigos oculares, presenciales de los hechos poderosos del Señor, como Él sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, hacía andar a los cojos, resucitaba a los muertos. Ellos estaban ahí. Pero cuando Él murió, cada uno buscó la manera de cómo ir a buscarse otra vez la vida, porque dijeron: esto se acabó. Hasta que el Señor tuvo que hacer algo, lo que puede hacer en esta mañana en nosotros: abrir nuestro entendimiento. Dice Lucas 24, 44, de que Él puede, porque es el mismo, si esa es nuestra situación. Dice el verso 44 de Lucas 24: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y usted sabe que a partir de Pentecostés la vida de los apóstoles fue totalmente diferente. Amén. Pedro, con una espada en su cinto, le prometía a Jesús no negarlo. Si es posible, voy a la muerte, pero yo no te
estaba en la esfera natural. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia, Él ya no le tuvo temor a nada, ¿verdad? Bueno, decía que estaba con su cinto y lo negó. Cuando vio la cosa apretada, la negó, lo negó, no lo conozco, hasta maldijo. Pero después la vida de Pedro fue diferente, porque Dios nos llenó de poder espiritual. Bueno, volvamos a Eliseo. En el verso 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado, miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén, amén. Esos carros de fuego, o el Dios que maneja ese ejército, está aquí en esta mañana. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Y por eso Él pregunta: ¿soy yo Dios solamente de cerca y no de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en contigo, que no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Y oiga, no solamente que Dios llene el cielo y la tierra, sino que Él está por encima de los cielos. Él es el único que trasciende el tiempo, el espacio, las longitudes. Para Él no hay longitud, no hay medida. Él está por encima de todo. Y a ese convencimiento es el que tenemos que llegar nosotros. A ese convencimiento, para que ya no solamente nos cuidemos de los hombres, sino que principalmente nos cuidemos de Dios, porque Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y por eso decía que nuestro enemigo usará su arma, que es nuestro desconocimiento, hasta que nosotros lleguemos a comprender y a entender y a conocer al Señor y a creer plenamente que nuestro Dios es Dios grande, poderoso, todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente. Amén. Damos gloria a su nombre. Por eso el Señor tuvo que lamentarse sobre Israel, porque Israel es un pueblo duro de corazón. Es un pueblo duro de corazón. Ellos estaban dispuestos a hacer sacrificio a millares ungidos, a derramar sangre de animales como río, a derramar aceite en libaciones como ríos, y a consumir cualquier cantidad de toneladas en tortas y en alusiones. Pero Israel no estuvo dispuesto a oír la palabra de Dios. No estaban dispuestos a oír la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios el único medio por el cual nosotros podemos conocerlo a Dios. No hay otro. El único medio para conocerlo a Dios es a través de su palabra. Y por eso es que cuando estamos en la presencia del Señor y en un culto como este, debemos estar atentos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos revela cuál es el Dios
porque el conocimiento lo da la palabra. Salmo 19. Salmo 19 lo confirma. La ley de Jehová es perfecta, verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Nadie puede convertirse sino por la palabra de Dios. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo. Usted no necesita tener un doctorado para entender la palabra de Dios, porque Dios la revela por su Espíritu. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, o sea, el entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro, que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Y el Salmo 103, en el verso 7, Salmo 103 y el verso 7, nos hablan de dos parámetros. Sus caminos notificó a Moisés, sus caminos, pensamientos, sus secretos, sus planes, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Dios a Moisés se le reveló como el eterno Dios. Yo soy el que soy, le dijo en la salsa. O sea, Dios se le reveló a Moisés como el Dios eterno, como el Dios todopoderoso. Moisés no tuvo duda de él en ningún momento de que Dios es grande, real, es fiel y es todopoderoso. Pero a Israel se le reveló por sus obras, por sus hechos. ¿Cuántos milagros hizo Dios en Israel, en Egipto, para sacar a Israel? Hizo 10 milagros. 10 milagros. Pero cuando habían caminado cierta distancia y se encontraron con el mar, y las tropas de Egipto iban tras ellos, ellos dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir en este desierto. O sea, solo miraban lo natural. Solo miraban lo natural. Pero en cambio Moisés sabía que Dios estaba con él. Solo esperaba la orden de Dios. El Señor le dijo: corta las aguas y ellas se dividirán. Las aguas se dividieron y el pueblo pasó por seco, como por un asfalto, ¿verdad? Y cuando el pueblo vio ese milagro, dice que alabaron y glorificaron al Señor. Pero más tarde tuvieron sed y otra vez llegaron a protestar, porque no tenían que beber agua, no tenían para ellos ni para sus ganados. Fue un pueblo que solo se dejaba guiar por las obras, solo por lo que miraban, solo por los hechos, solo por lo natural. Pero en cambio, de Moisés se dice lo contrario. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo
en medio de todas las pruebas, los temores. Dice Lucas de Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse de la hija del faraón. Era renunciar al trono, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿a dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al difícil. El hombre y la mujer que ha tenido un encuentro personal con Dios se sostienen en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en las vicisitudes, se sostienen porque saben que Dios está con él o con ella y que nada ni nada podrá vencerlo, porque el que ha prometido estar con nosotros está todavía. Gloria al Señor. Y este Dios nuestro no es solamente hasta que exhalemos nuestro último hálito de vida. Dijo el salmista, este Dios es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Ahora, quisiera que veamos en el libro, aunque hay muchas citas aquí que les podrías dar acerca de Israel. Ellos siempre pedían obras. A Jesús siempre le estaban pidiendo obras. Muéstranos las obras y te creeremos, le decían a Jesús. Otros decían, cuando venga el Mesías, Él hará mayores obras que tú. Siempre tenían en tela de duda las palabras de Jesús. Pero bueno, vamos al libro de Job, capítulo 42. Usted sabe las penurias de Job. ¿Cuáles fueron las situaciones en las que él tuvo que estar o vivir? Y las vivió y las sufrió y las padeció, porque hasta ahí, hasta que él no tuvo un encuentro personal con Dios, no pudo Dios liberarlo. No pudo Dios liberarlo de la situación en que vivía. Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿De qué está hablando Job ahí? Está hablando Job de uno de los atributos básicos de Dios, de que nuestro Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. Cuando tengamos un problema serio y que humanamente no le encontramos salida, debemos de creer que nuestro Dios es todopoderoso, que Él sí tiene la salida. Y otro atributo que aquí el Job señala es: y que no hay pensamiento que
que se esconda de ti. ¿De qué está hablando? Está hablando de otro atributo básico de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia. Cuando nosotros desconocemos estos atributos básicos de Dios, es cuando nuestro enemigo nos agobia. Porque si tenemos un problema y no creemos que Dios es todopoderoso, el problema nos agobia. Pero si creemos que Dios es todopoderoso y que nos puede ayudar, Él obra, Él nos ayuda. Amén. ¿Por qué? Primero porque Él honra sus promesas. Y luego porque Él honra a los que creen en sus promesas. Amén. Damos gloria a su nombre. Si usted está en un entredicho, si usted ha dicho o no ha dicho, pero hay cosas que se ventilan contra usted. Si usted no conoce y si usted no cree que Dios es omnisciente, usted se agobia, se preocupa y busca la manera de justificar lo que ha dicho o lo que ha hecho. Pero cuando usted cree que Dios es omnisciente, usted no se preocupa. ¿Por qué? Porque si usted lo dijo, Dios lo sabe. Si usted dijo algo, Dios lo sabe. Y usted tiene que honrar la omnisciencia de Dios. ¿Cómo? Reconociendo que lo que usted dijo es verdad. Si yo lo dije, yo sí lo dije, entonces usted está honrando la omnisciencia de Dios. Y si usted no lo dijo, tranquilo, porque sabe que no se está cuidando de lo que diga la gente, sino que se está cuidando de lo que dice Dios. Y para usted y para mí más vale el testimonio de Dios que el testimonio del hombre. ¿Sí o no? Entonces, mire usted que mientras que él estuvo en sus penurias, venían sus amigos y hacían juicio contra él, y él buscaba la manera de defenderse, a tal punto que llegó a creerse más justo que Dios. Y ese fue su gravísimo error, su gravísimo pecado. Porque no hay pecado más abominable delante de Dios que la justicia propia. La justicia propia es un pecado abominable delante de Dios. Él justificaba sus hechos, justificaba su vida, justificaba sus dichos. Pero luego que ya se encontró con Dios, reconoció primero que Dios es todopoderoso, el omnipotente, y que como omnipotente Él podía cambiar su situación, y desde luego que la cambió, y que Él es omnisciente, que no tenía para qué hacer argumentos y para, incluso Él pedía un abogado, un intérprete, alguien que estuviera ahí, un intermediario, pero no un intérprete, un intermediario. Ojalá hubiera un árbitro entre nosotros, entre Dios y yo, y pudiéramos discutir entre Él y yo, y que sea el árbitro el que diga quién tiene la razón. ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes, cuántas veces nos hemos puesto en esa posición? Discutiendo con Dios, reclamándole a Dios, cuestionándole a Dios. Si saben, ignorando que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. Amén. Damos gloria a su nombre. Gloria a Dios. Y pregunta en el verso 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces nos hemos visto
hablando lo que no entendemos, defendiendo lo que no entendemos, argumentando lo que no entendemos, haciendo apología de lo que no sabemos. Y vea lo que dice el verso: cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y qué bueno es que ojalá tengamos ese mismo espíritu de Job en esta mañana y le podamos decir a Dios: de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven. Amén. Ahora mis ojos ven. Como él tuvo esa experiencia especial de verlo a Dios, conocerlo a Dios y de negarse, de echarse en polvo, aborrecerse a sí mismo, porque cuando el hombre descubre a Dios, descubre su santidad, descubre su justicia, descubre su gloria, el hombre se aborrece a sí mismo. Y tan terco era yo, era como una bestia que no entendía de el salmista, hasta que entrando en el lugar del santuario comprendí, se me abrió el entendimiento. Gloria al Señor, damos gloria a su santo nombre. Y terminemos, porque el tema es muy amplio para tratar todos los atributos de Dios, pero terminemos. Aquí hay un consejo que nos hace bien en esta mañana a todos los presentes, que somos conscientes de que nuestro Dios es grande, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nos hace bien en esta mañana nosotros, al igual que por volvernos en amistad con Dios, que ya no sigamos discutiendo ni pleitando con Él, sino que nos volvamos a Él humillados. De oída te había visto, de oída te había oído, pero yo quiero hoy, yo quiero verte, quiero conocerte, Señor. Amén. Job 22, 21, a manera de un consejo, de una exhortación, de un llamado. Vuélvete ahora en amistad con Él. ¿Con quién? Con el Todopoderoso, con el Omnisciente. Y si te vuelves a Él, ¿qué vas a tener? Vas a tener paz. Paz. Qué bueno es tener paz de Dios, no la del mundo, sino paz de Dios. Y por ello te vendrá bien. Todo aquel que se vuelve a Dios le va bien. Amén. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Ya no como el salmista que comenzó diciendo que él ponía consejos sobre su mente, sobre su vida, sus propios consejos. Ahora no, a eso nos vamos a reciclar y vamos a atesorar la palabra de Dios. Dice la Biblia: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, es decir, al todopoderoso, serás edificado, serás levantado. Si estás en ruina, el Señor te levanta. Si tienes problemas, el Señor te da la solución. Pero Él levantará al caído. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor. Aleja de
aflicción, tendrás más oro que piedra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Oiga esto, el Todopoderoso será tu defensa. No necesita usted guardaespaldas. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Alzarás a Dios tu rostro, ya no estarás avergonzado. Orarás a Él y Él te oirá. ¿Cuántos quieren que Dios nos oiga en esta noche? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Les ruego estar en pie. Yo no sé cuántos quieran darle crédito a esta palabra que esta mañana nos ha enviado. ¿Cuántos quieren volverse en amistad con Dios? Vuelven en amistad con el Omnipotente. El